Bueno, entonces el caso clínico que les traigo el día de hoy es una paciente de 14 años quien consultó por una disfagia progresiva que primero fue para sólidos, luego para líquidos, dolor epigástrico tras la ingesta de alimentos y pues no presentaba otra sintomatología. Vamos a omitir los antecedentes por motivos académicos. En su abordaje de urgencias le piden un esofagograma como estudio complementario. Tenemos la proyección anteroposterior del esófago, donde lo primero que llama la atención es que vemos un esófago dilatado. Cuando miramos el paso del medio de contraste vemos que la peristalsis primaria es inefectiva, digamos que no llega hasta el final, y hay reflujo del medio de contraste hacia el esófago superior por peristalsis secundarias y algunas peristalsis terciarias que vemos aquí, y vemos mejor caracterizadas en la proyección oblicuo lateral derecha. Cuando miramos la unión, el esfínter esofágico inferior y la unión gastroesofágica, vemos que aunque hay paso de medio de contraste, no hay una relajación completa de ese esfínter. Y pues para abordar este caso, vamos a hablar un poco de la peristalsis esofágica porque pues es como el hallazgo que más llama la atención en este esofagograma. Recordar que de las peristalsis existe una primaria, que inicia después del paso del bolo alimentario por la cavidad oral, y es una peristalsis que es propulsora desde la porción proximal a la distal y termina cuando se relaja el esfínter esofágico inferior y pasa el bolo alimentario al estómago. Existen dos tipos de peristalsis que no son las normales, que son las peristalsis secundarias, que son peristalsis que se inician por algo que esté dilatando el esófago en algún punto distal, pero estas se transmiten a través del músculo liso como una peristalsis que mueve bolo alimentario, que mueve el contenido dentro del esófago. Y existe un tercer tipo de peristalsis que no va a mover contenido, que se van a llamar contracciones no peristálticas o peristalsis terciarias, que van a ser contracciones que no mueven el bolo alimentario y van a tener esta morfología que muestra la animación. Cuando tenemos ausencia de peristalsis primarias o peristalsis primarias inefectivas, desarrollo de peristalsis secundarias o terciarias, siempre vamos a tener que sospechar una anormalidad en la motilidad esofágica. De estas, digamos que hay dos espectros grandes. Uno es el del espasmo esofágico difuso y el otro es el de la acalasia. Sin embargo, hay algunas que son inespecíficas o intermedias. En ese caso vamos a hablar de anormalidades secundarias, dentro de las cuales digamos que la esclerodermia es uno de los ejemplos más representativos. Traigo el presbiesófago, ya que digamos que dentro de estas anormalidades de la motilidad esofágica es algo que leemos en todos los libros y que tenemos que pues tener en cuenta sobre todo en las personas mayores. Empezando por el presbiesófago, este es una definición que se hizo en 1968 de pacientes mayores de 90 años que presentaban disminución en las presiones esofágicas, contracciones anormales en el cuerpo esofágico y relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. Y esto es un hallazgo que fue como más morfológico y lo que se iba viendo en los esofagogramas. Sin embargo, de este grupo grande de pacientes, actualmente se sabe que algunos de estos, con el desarrollo de matometrías de alta resolución, se clasificaron como acalasias o como espasmos esofágicos difusos, y la menor proporción de estos pacientes van a ser desórdenes no específicos de la motilidad, y lo que va a mostrar la manometría de esa peristalsis que no soporta el diagnóstico de acalasia o de un esófago de esclerodermia. También sabemos que con la edad hay pérdida de los plejos nerviosos esofágicos, y que ese espectro que vamos a ver como hallazgos radiológicos solo va a estar presente incluso en el 36% de los pacientes asintomáticos. Actualmente el diagnóstico de presbiesófago, cuando uno busca en la literatura de gastroenterología, no es como un diagnóstico que sea o que se apoye el diagnóstico o el término presbiesófago, sino siempre se intenta clasificar dentro de una anormalía tipo acalasia o espasmo esofágico difuso. Los hallazgos que vamos a ver en el presbiesófago son los mismos de la descripción original, en los cuales vamos a ver unas peristalsis primarias disminuidas, vamos a ver peristalsis terciarias,
y vamos a ver un esfínter esofágico inferior incompetente que se va a evidenciar por la presencia de reflujo. En el espasmo esofágico difuso, esta es una entidad que describió Osgood en 1889 en 8 pacientes que tenían ataques de constricción en epigastro y disfagia. Es del 3 al 5 de los pacientes que se presentan con cualquier alteración de la motilidad esofágica y puede presentarse en cualquier edad, pero es más común en adultos mayores de 50 años. La manometría esofágica va a mostrar contracciones de más de 30 milímetros de mercurio que van a ser simultáneas en al menos 20 de los tragos que se usan para hacer este estudio. Y en el esofagograma vamos a tener 2 puntos claves, que es que no hay dilatación esofágica y que va a haber una contracción sincrónica que va a compartimentalizar el esófago dándonos una imagen en sacacorchos. Entonces vemos acá la imagen de la izquierda, tomada de la literatura, donde tenemos ese medio de contraste compartimentalizado que nos da esa imagen en sacacorchos, que es realmente una contracción de múltiples pedazos del esófago. Sin embargo, esta imagen no siempre la vamos a ver porque este es el espectro más severo del espasmo esofágico difuso. A veces simplemente lo que vamos a ver son peristalsis terciarias, digamos que en un paciente que no tiene otra cosa y que la manometría le apoye el diagnóstico. En cuanto a los desórdenes secundarios de la motilidad, tenemos el espectro o las manifestaciones de esclerodermia como lo más característico. Recordemos que la esclerodermia es una enfermedad del tejido conectivo que afecta al músculo liso, más frecuente en mujeres de 40 a 50 años, a 65 años, y hasta el 90% de los pacientes con esclerodermia van a cursar con compromiso esofágico. En la esclerodermia va a haber una activación endotelial, una vasculopatía que va a inducir daño por isquemia reperfusión y van a haber alterados mecanismos inmunológicos y reparativos que van a terminar en depósito de colágeno de fibrosis en múltiples tejidos. En este caso va a ser sistema gastrointestinal, que lo más frecuente es esófago e intestino delgado. Los pacientes se van a manifestar con epigastalgia, regurgitación, disfagia, dolor torácico y la afectación del esófago va a predisponer a estos pacientes a desarrollar reflujo gastroesofágico, estenosis pépticas y esófago de Barrett hasta en el 37% de los casos. Lo que vamos a ver en la manometría es una disminución en la contractilidad del esófago distal y un esfínter esofágico inferior hipotensivo. En el esofagograma va a haber ausencia de peristalsis del esófago debajo del nivel del arco aórtico. ¿Por qué debajo del nivel del arco aórtico? Porque en este punto va a estar la unión entre el músculo estriado del esófago, del tercio superior del esófago, con el músculo liso de los 2 tercios inferiores. Y como esta es una patología que afecta músculo liso, ahí vamos a ver pues, la alteración. Entonces vamos a ver un esófago que se encuentra dilatado, con peristalsis primarias inefectivas o ausentes en su tercio medio e inferior. Y muchas veces vamos a ver hallazgos de reflujo gastroesofágico y en este caso puntual vemos una unión gastroesofágica que se encuentra más de 2 centímetros por encima del diafragma, compatible con una hernia por deslizamiento. Por último tenemos acalasia. Acalasia es un neologismo griego que describe sin calidad de relajación, que describe muy bien esta patología. Vamos a tener unas primarias idiopáticas y otras secundarias que van a ser posteriores a infección o secundarias a infecciones o tumores. La acalasia es una pérdida de las neuronas mientéricas en el esfínter esofágico inferior que hace que éste no se relaje durante el paso del bolo alimenticio y genera un área estenótica. Cuando es primaria, esta pérdida es idiopática; cuando es secundaria, puede ser infiltración tumoral o infecciosa. Afecta igualmente a ambos sexos. El pico de presentación va a estar, pues es bimodal. Uno va a estar cerca de los 30 años y el otro va a ser de gente de más de 60 años. Entre los síntomas que van a presentar van a ser disfagia para sólidos y líquidos, regurgitación, dolor retroesternal, tos, broncoaspiración, neumonía. Lo que vamos a ver dentro de nuestro estudio de esofagograma va a ser ausencia de peristalsis primarias y una apertura incompleta del esfínter esofágico inferior. Y este va a ser el hallazgo que nos va a indicar más este diagnóstico. Digamos que vamos a tener las alteraciones en el cuerpo del esófago, pero lo que nos va a definir la acalasia es la ausencia en la apertura del esfínter esofágico inferior, que nos va a dar ese signo en pico de Pajer.
Es importante recordar que, digamos, esta transición en el esfínter esofágico inferior, cuando es larga o cuando presenta una superficie irregular, tenemos que sospechar de acalasias secundarias o pseudoacalasias. Y esto toma importancia porque las causas más frecuentes de pseudoacalasia van a ser tumorales. Cuando hablamos de acalasia primaria, clínicamente y la manometría esofágica las divide en varios tipos y esto también es importante saberlo nosotros porque va a cambiar un poquito la manifestación radiológica. El tipo 1 es la acalasia clásica en la que vemos dilatado el cuerpo del esófago, no hay casi peristalsis primarias y vamos a tener el signo del pico normal. Sin embargo, hay dos tipos más de acalasia que tienen algún componente espástico muy similar a lo que se ve en el espasmo esofágico difuso, con presiones esofágicas mayores a 30 milímetros de mercurio, o inclusive en el tipo 3, la acalasia espástica, podemos llegar a ver esa imagen en sacacorchos que nos da el espasmo esofágico difuso, aún siendo el diagnóstico de acalasia, que es un pitfall que podemos tener por esofagograma. Entonces vemos estas dos imágenes que son acalasias clásicas, donde vemos un esófago marcadamente dilatado, con un nivel de medio de contraste y la zona de transición en el esfínter esofágico inferior con esa imagen en pico. Es importante también saber que las anormalidades en la morfología del esófago se pueden desarrollar. En el caso de la derecha vemos un esófago que se describe como sigmoideo por esa tortuosidad previo a las áreas de estenosis en el esfínter esofágico inferior. Y acá, dos casos más de acalasia, sin embargo, en estos dos casos vemos que el área de transición es un poco más larga, que en el caso acá de la izquierda la superficie es irregular, y en este caso, por esos dos hallazgos, lo que tenemos que pensar es que sea una acalasia secundaria o pseudoacalasia, y estos dos casos son secundario a tumores. Volviendo a nuestra paciente, este es un estudio previo que tenía, donde vemos la morfología clásica de lo que es pues, la acalasia, una dilatación del esófago, ausencia de peristalsis primarias, y esa imagen en pico en el esfínter esofágico inferior, que realmente durante ese estudio nunca realizó abertura. Y nos devolvemos a las imágenes de nuestro estudio original para ver de nuevo la unión gastroesofágica. Entonces, tenemos las alteraciones en la motilidad, pero la clave acá para saber que la imagen que estamos viendo es una acalasia es que el esfínter esofágico inferior nunca tuvo una relajación adecuada, y digamos, esta paciente tuvo cambio en la morfología porque había sido llevada 6 meses antes a una dilatación del esfínter esofágico inferior. De conclusiones, el estudio varitado del esófago nos ayuda en el diagnóstico de los desórdenes de la motilidad esofágica. La ausencia de peristalsis primarias y el desarrollo de peristalsis secundarias y terciarias son los hallazgos más frecuentes que pues, nos deben hacer pensar en estos diagnósticos. El análisis de la contracción del cuerpo del esófago y el esfínter esofágico inferior nos ayuda a aproximar a un diagnóstico diferencial, dentro de los cuales la acalasia y el espasmo esofágico difuso son las patologías más representativas. Gracias.